El pasado miércoles 6 de julio, el Poder Ejecutivo presentó al Congreso de la República el proyecto de ley 02508, que consiste en la creación del delito de difusión de información reservada en la investigación penal. ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es José Cruzado y sobre este tema, sobre este proyecto de ley, hemos invitado al abogado Pío Dávila, con quien vamos a conversar sobre este tema. Bienvenido, abogado. Muchas gracias, José Cruzado. Gracias por la invitación. ¿Podría, por favor, darnos el concepto básico de lo que comprende esta ley respecto a este tema y si es que es cierto que vulnera la libertad de información y limita a la prensa? Bueno, ante todo, sí, el proyecto de ley se titula Ley que crea el delito de difusión de información reservada en la investigación penal, ¿no? Este proyecto de ley, ¿no?, pretende insertar en el Código Penal un artículo, el artículo 409-C, ¿no?, que señala el delito de difusión de información reservada de la investigación penal, y también modificar el artículo 324 del Código Procesal Penal, ¿no?, para hacerlo concordante con el primero, ¿no? Es decir, este artículo lo que busca es sancionar, en principio, en un proceso penal, al agraviado o al imputado o al abogado o al representante legal o a cualquiera de las partes comprendidas en una investigación penal, ojo, solamente un proceso penal, que proporcione o difunda información de carácter reservada en los términos previstos en la ley, ¿no? Ante todo, debemos decir que en el derecho penal o en un proceso penal, la primera etapa, la etapa de la investigación, es de acuerdo a ley reservada, o sea, no se puede difundir, ¿no? Si bien es cierto, no había sanciones, ¿no?, acá lo que se pretende es dar sanciones. Pero la pena privativa de libertad, el proyecto de ley señala en que se sancionará al agraviado, o sea, a la víctima, o al imputado, o sea, al investigado, o al abogado de cualquiera de las dos partes, o al representante legal de cualquiera de las dos partes, ¿no?, si difunde esta información, sería sancionado con una pena privativa de libertad de no menor de 1 ni mayor de 2 años. Es una pena mínima, pero es una sanción penal, implica antecedentes penales, ¿no?, implica un proceso penal. Ahora, pero hay un agravante. Si quien difunde esta información es un juez o es un fiscal, o sea, juez es el Poder Judicial, fiscal es el Ministerio Público, un auxiliar jurisdiccional, un asistente administrativo o un asistente de función fiscal, o miembro de la Policía Nacional del Perú, la pena se incrementa, la pena privativa de libertad se incrementa a no menor de 2 ni mayor de 3 años. O sea, la pena es un tanto mayor, ¿no? Pero, y el agravante final es de que si cualquiera de estos sujetos, tanto agraviado o imputado o abogado de cualquiera de las partes, o representante legal, ¿no?, o juez o fiscal o auxiliar jurisdiccional o asistente de función fiscal o policía nacional, si esto se difunde a través de los medios de comunicación social, es decir, prensa escrita, prensa radial, prensa televisiva o internet, ¿no?, la pena será a privativa de libertad no menor de 2 ni mayor de 4 años, ¿no? Esa es una sanción que cada vez es mayor. Ahora, en principio, existe en la Constitución Política del Estado peruano, en el artículo 2, inciso 4, hay 3 libertades: el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la libertad de información y el derecho a la libertad de opinión, ¿no? Sobre todo las dos primeras se ven en cierta medida bastante afectadas, ¿no? Ahora, si bien es cierto, aquí hay una controversia, se puede haber una controversia, ¿no?, porque se puede dar una controversia en el sentido de que si la información es reservada, en los últimos años, digamos 4 años, hemos visto que información que ha estado sobre todo en fiscalía, porque la investigación esencialmente la lleva a cabo el Ministerio Público, la lleva a cabo las fiscalías, la lleva a cabo los fiscales. Esa información salía prácticamente en tiempo real a los medios de comunicación masiva, ¿no?, y lo cual de una u otra manera perjudicaba a lo menos en cuanto al derecho al honor, a la buena reputación o al derecho a la presunción de la inocencia, ¿no?, a las partes afectadas.
de una parte podría decirse de que ha habido, digamos, una masiva, en algunos casos, difusión de este tipo de información. Y lo que se busca es ponerle freno, ¿no? Ha salido la doctora Elvia Barrios Alvarado, presidenta del Poder Judicial, a protestar públicamente por esta ley, ¿no? No lo ha hecho la nueva fiscal de la Nación, la doctora Liz Benavides, ¿no? Pero tanto Poder Judicial, sobre todo Poder Judicial, se sienten aludidos, se sienten afectados, o sienten que esto les podría afectar, ¿no? Por una parte, sí se está afectando el derecho a la libertad de información que tenemos todos los peruanos, ¿no? Que está consagrado en la Constitución Política de Perú. Pero también, por otra parte, se podría afectar el derecho a la presunción de la inocencia que tiene todo investigado. O sea, esta ley es también, con cierta medida, controvertida, ¿no? Es una ley controvertida, ¿no? Que ha ocasionado protestas por la prensa, sobre todo por medio de prensa, sí. Medios de comunicación masiva, ¿no? Porque sí, esencialmente quien da a conocer estas noticias son los medios de comunicación social, ¿no? O sea, no son los propios, los abogados los transmiten, o los jueces o fiscales lo transmitirán, o las partes, los agraviados, los imputados, el asistente de función fiscal, ¿no? La policía lo dará a los medios de comunicación masiva, y estos se encargarán de difundirlo, ¿no? O sea, el mensajero, como quien dice, sería aquí el más perjudicado, ¿no? Es por eso inicial mi pregunta, ¿no? Porque también se ha esbozado la figura de que los periodistas van a también ser presos, ¿no? Van a recibir una penalidad por difundir información. Entonces, precisamente va mi pregunta por ese lado, ¿no? Esta ley lo que propone es penalizar a los funcionarios, ¿no? Lo que comprende la Fiscalía, el Poder Judicial, y a la defensa del investigado, ¿no? O sea, dígase el abogado, ¿no? ¿Cierto? Es básicamente, la pena va enfocada hacia esas personas, ¿es correcto? Bueno, aquí la ley abarca a todos. En un proceso penal, el agraviado es la víctima. En un proceso penal, el imputado es el investigado. El abogado puede ser el abogado del imputado o el abogado del agraviado, ¿no? El representante legal puede ser representante del imputado o representante legal del agraviado, ¿no? El juez representa al Poder Judicial, el fiscal al Ministerio Público, el miembro de la Policía Nacional. O sea, puede abarcar bueno, en sí la ley menciona a todas los que intervienen en un proceso penal, a todas las partes, y hace referencia incluso a asesores jurisdiccionales, ¿no? Asistentes de función fiscal, asistentes administrativos. Es decir, puede abarcar a toda aquella persona que interviene en una investigación penal, ¿no? Y obviamente también, además, a medios de comunicación social, también, es decir, también a los periodistas, ¿no? Y este proyecto de ley, a ver, ¿en qué medida previene, ¿no? La filtración de información, como por ejemplo, para citarle un caso en la que se le cita al investigado, ¿no? O de repente el Poder Judicial emite una restricción al investigado o al agraviado, que esta información primero salga en la prensa y que recién el abogado se entere por los medios de comunicación. ¿Este proyecto de ley previene eso? La intención es esa, pero esto se da, por ejemplo, el caso hace como 2 o 3 años, cuando se dio el caso de los audios de aquella investigación de la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto, ¿no? Usted veía, o usted escuchaba que salían en los medios de prensa día tras día audios, y todos esos audios alguien los ha tenido que propalar, alguien los obtener. En ese entonces este proceso estaba en el Ministerio Público, en Fiscalía, ¿no? Alguien o de Fiscalía o algún agraviado o tal vez algún imputado los ha puesto en conocimiento, ¿no? Entonces, veíamos pues como que día tras día aparecían audios que formaban parte de una investigación penal, que por lo tanto tienen el carácter, de acuerdo a la ley, de información reservada, ¿no? Entonces se difundían prácticamente en todo medio de comunicación masiva, ¿no? Lo cual, de una u otra manera, alteraba el normal desarrollo
de un proceso penal en su etapa inicial, que de acuerdo a ley tiene que ser reservada. La intención aparentemente es buena, pero no hace distingo, pues no hace distingo si al final, como le digo, si se filtrase una información, serían varios los que podrían ser responsables en este caso, ¿no? Y sobre todo que se penaliza a los medios de comunicación social, ¿no? Que no tendrían por qué estar implicados en esta sanción, ¿no? A lo menos en esencia, ellos ejercen de una manera u otra el derecho a la libertad de información, que es un derecho constitucional establecido en el artículo 2, inciso 4 de nuestra Constitución Política. Y en ese contexto, sabemos por difusión pública que se ha difundido videos donde se presume que la cuñada del presidente de la República, Jennifer Paredes, ha estado ofreciendo obras, ¿no?, a nombre de una empresa. Entonces, que sucedió en una provincia del país, y las investigaciones llevaron a que periodistas, encabezado por el reportero de Cuarto Poder, Eduardo Quispe, vaya y continúe con la investigación, y durante ese proceso, el miércoles 6 de julio, fue privado de su libertad, fue secuestrado por, de acuerdo a lo que él relata, más de 40 ronderos, donde los coaccionan, los obligan a rectificar la información que dieron y a decirlo en señal abierta a través de América Televisión. Por favor, contando con su expertise, ¿qué presuntos delitos se pueden identificar a partir de este acontecimiento, abogado? Mire, en principio, por lo que se está relatando, ¿no?, se podría configurar claramente el delito de secuestro. ¿Qué es el delito de secuestro? Tipificado en el artículo 152 del Código Penal peruano, ¿no? Es cuando una persona sin derecho, sin motivo ni facultad justificada, priva a otro de su libertad personal, cualquiera sea el móvil, el propósito, la modalidad o circunstancia o tiempo. O sea, podría ser incluso 10 minutos. Entiendo yo que han sido hasta 5 horas, ¿no? Han sido retenidos en contra de su voluntad, ¿no?, cuando estaban efectuando sus labores periodísticas, ¿no? Bueno, y han sido privados de su libertad en el sentido que no se les ha permitido salir, ¿no? Se les ha retenido en contra de su voluntad, ¿no? Aquí aparentemente se configura el delito de secuestro, tal y como está siendo narrado, se configura el delito de secuestro, pero adicionalmente, entiendo yo que se les ha obligado a leer un comunicado que ellos no han realizado, ¿no? Y aquí también podría configurarse otro delito denominado coacción, ¿no?, que está tipificado en el artículo 151 del Código Penal, ¿no?, que es cuando una persona mediante amenaza o violencia obliga a hacer a otro lo que la ley no manda o le impide hacer lo que ella no prohíbe. En ese sentido, si ellos, como periodistas, no han tenido la voluntad de dar lectura a ese comunicado, pero es más, han sido compelidos, porque han estado entre 40 personas, obligados a hacer esa proclama por televisión, por un medio de comunicación, se podría configurar también otro delito denominado coacción. Ahora, yo he escuchado en la mañana que se ha hablado del derecho consuetudinario de los ronderos, ¿no? Bueno, el derecho consuetudinario es el derecho de la costumbre, ¿no? Pero también los ronderos no son pues unas comunidades aisladas, ¿no? Ellos son personas como nosotros, que tienen acceso a los medios de comunicación masiva como nosotros, ¿no? Y debemos agregar que hay un principio general del derecho que dice: la ignorancia del derecho no es excusante. O sea, ellos no pueden alegar ignorancia o desconocimiento, incluso derecho consuetudinario, no pueden alegar eso. Yo pienso que acá, bueno, esto ya, me imagino, está ya investigado por el Ministerio Público, es decir, por Fiscalía,
Esto va a traer una consecuencia, entiendo yo, jurídica, ¿no? Porque esto va a continuar y se va a llegar a la conclusión si esto amerita o no amerita abrir un proceso penal, ¿no? Incluso les quitaron sus equipos. Este es otro detalle también. Eso incluso podría configurar hasta robo, ¿no? Porque por más que se lo devuelvan al día siguiente, han sido despojados de su propiedad, ¿no? O sea, eso no enerva el delito. O sea, si es así como lo han dicho, esto no, se podría configurar un tercer delito en el caso de robo, ¿no? Porque han sido privados de sus bienes, ¿no? Y por más que al día siguiente se los devuelvan o a las 6 horas se los devuelvan, el delito habría quedado consumado, ¿no? En todo caso, hay que esperar las investigaciones porque esto ya está, entiendo yo, visto por el Ministerio Público, por un fiscal provincial, ¿no? ¿Consideraste que la actitud del gobierno con respecto a la libertad de expresión, la libertad de información, está siendo respetada, salvaguardada como manda la Constitución por parte de este gobierno? Bueno, yo lo que observo es que en gran medida, no sé si hay un periódico acoso u hostigamiento, ¿no? Se podría decir también esto, ¿no? A los medios de prensa que no son afines a la línea del gobierno, ¿no? Eso es lo que se podría percibir, ¿no? Eso es lo que se podría percibir, ¿no? Porque entiendo yo, no es el único caso en que diversos medios de prensa se han sentido hostigados o acosados por el actual gobierno, ¿no? No es, bueno, este sí es un caso que configura delito, ¿no? Pero hemos visto casos como periodistas han sido apartados a la fuerza de entrevistar al presidente o acercarle un micro, ¿no? Han sido separados, ¿no? Entonces, como yo lo que esperaría del gobierno es que pusiera un poco de calma, ¿no? Que invocara la calma, ¿no? Pero aparentemente no lo está haciendo, ¿no? En ese sentido, ¿no? Bueno, si queremos ver la relación entre la prensa que no es afín al gobierno con este gobierno, diremos que la relación no es buena. Ha sido el abogado Pío Miguel Ángel Dávila. Le agradezco mucho por compartirnos su experiencia, sobre todo para poder dejar claro el panorama con respecto a este proyecto de ley y también la posición del gobierno respecto a los medios de comunicación peruanos. Muchas gracias, abogado. Bien, José Cruzado, muchísimas gracias por la invitación. Recuerden suscribirse a mi canal, comentar, compartir en sus redes sociales y conmigo será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.